y estamos analizando todas las voces, todos los protagonistas, y dentro de esa lógica vamos a ver qué pasa con los movimientos sociales en estos 46 días de conflicto. Le voy a dar la bienvenida a nuestro contacto Zoom, a un destacado analista. Está ya con nosotros Germán Gutiérrez, a quien le saludo. Muy buenas noches, Germán, gracias por aceptar la invitación. Como siempre, bienvenido al punto. Adelante, por favor. Al contrario, muchas gracias a ti, a tus enteras órdenes. Bueno, vamos a analizar cómo se aprecia esto que está pasando en el país. Lamentablemente creo que de alguna manera estamos normalizando el desastre. Las personas son muy resilientes, pero ya ingresamos en el día 46 y esto no tiene visos de solución. El gobierno apuesta a que exista un desgaste entre los bloqueadores y que ya existen divisiones. ¿Cómo usted analiza este conflicto, Germán? Sí, tanto el gobierno como los bloqueadores han propuesto la estrategia del desgaste. Y resulta que en la estrategia del desgaste se desgastan los bloqueadores, pero también se desgasta el gobierno y sin lugar a dudas hay un desgaste de la ciudadanía, de la población, que no es parte directa del conflicto, sino de los efectos. Y es un tema que debe ser a la brevedad posible resuelto por el gobierno, porque empiezan a surgir algunas palabras de optimismo en base a datos numéricos, estadísticos. Habían 98 bloqueos, ahora hay 50. Vale decir, juega la estadística, pero la realidad es que Bolivia sigue un proceso de conflicto. La etapa conspirativa no ha cambiado y simplemente han empezado a visualizarse quienes de manera puntual están detrás de esta conspiración, que no es una reivindicación salarial, no es una reivindicación regional, sino una afectación directa a la democracia para que esta sea reemplazada por una u otra forma de gobierno por quienes están el día de hoy pidiendo la renuncia de Paz Pereira. A partir de ello hay que tener mucho cuidado con tomar en cuenta las resoluciones en los Andes, cuando señalan que van a cortar la luz y el agua, y cuando Evo Morales desde el Chapare señala de que los bloqueos de caminos son indefinidos. Entonces la conspiración, las dificultades surgen, indudablemente destinadas al fracaso y a la derrota, pero el gobierno debe ser mucho más sensible en la medida de que esto está afectando ya dramáticamente a la ciudadanía, a la población civil, y ya es hora de tomar alguna medida que frene esta suerte de abusos que están causando muertos. Los muertos no solamente pueden causarse por la intervención policial o militar, sino también por estos bloqueos salvajes que terminan dañando a la ciudadanía. Existen algunos sectores, Germán, que afirman que lamentablemente tenemos un presidente ausente, ya que en todo este tiempo no existe una posición definida. ¿Usted coincide con ese análisis en esta crisis? Porque lamentablemente el mayor desgaste no es tanto de estos sectores bloqueadores, sino de la economía que se está desplomando en nuestro país y realmente es dramático. Sí, mira, lo que estamos viendo el día de hoy es una depredación. Es una situación en la cual va a entrar, y si es que no ha entrado ya en colapso, la economía, la política, el espacio social y sobre todo el propio Estado. No podemos durar mucho más tiempo en estas condiciones. No se trata de decir diálogo, está dando resultados el diálogo, porque no lo está haciendo. El tiempo es demasiado prolongado y el sacrificio ciudadano lo es más. A partir de ello, vivimos una situación en la cual se están cumpliendo los objetivos de los conspiradores, es dejar destruida la economía boliviana, destruida la institucionalidad, destruido el Estado, y vaya a saber cuál puede ser el reemplazo a eso, que no es otra cosa que una dictadura y una posición tribal como la que tiene Evo Morales. Entonces, el gobierno tiene la obligación constitucional de intervenir. Está bien que dialogue cuando se tenga que dialogar, pero aquí se plantea una doble posición: la utilización de la fuerza y el diálogo. No es que se privilegie solamente el diálogo o solamente la fuerza. Son ambos mecanismos que tienen que ser implementados. ¿Con qué propósito? Que de una vez por todas se salga de esta crisis.
El daño económico que se ha causado ya es irreversible. Ya no van a poder fácilmente recuperarse. Y hay que pensar también en el post-conflicto. Supongamos que esto se resuelve en la lentitud paquidérmica del gobierno de aquí a una semana, 15 días, poco más, poco menos. La gran pregunta es cuáles son las medidas que luego se van a tomar para tratar de resolver este drama económico, político, social que vive Bolivia, porque las verdaderas consecuencias, más allá de las que hemos conocido el día de hoy, van a ser brutales. Van a ser brutales. Esos bloqueadores quieren convertir a una tribu a Bolivia y el gobierno, insisto, no reacciona de acuerdo a cómo debería reaccionar. La economía se ha desmoronado la institucionalidad y la situación es muy difícil. Si es que no se toman las medidas adecuadas, esta dificultad podría todavía profundizarse mucho más. Lamentablemente para el país, Germán, la posición no se mueve. El gobierno sigue en su posición, todavía tal vez insistiendo en el diálogo. Los bloqueadores siguen en la posición de pedir la renuncia del presidente y no se mueve nada más. Lamentablemente, como lo mencionaba Germán, la economía está sufriendo muchísimo. En esta ecuación donde no cambian las cosas, ¿qué factor podría determinar para que de una vez se decante, se solucione este problema o tenga ya el desenlace cualquiera que sea, porque la población ya quiere una solución? Mira, en el campo de las probabilidades, podría darse un empate, que yo no creo. Vale decir que las fuerzas se mantengan donde están, sigan los bloqueos en determinados sectores, la conducción es desde el Chapare, es desde Evo Morales, no hay otra conducción, y el gobierno siga con su retórica de diálogo que no resuelve absolutamente nada. Y mientras tanto, se desmorona, se destroza, repito, irreversiblemente la economía nacional. Yo no creo que haya un empate propiamente dicho en el tiempo. Yo creo que estas movilizaciones van a ser finalmente derrotadas, no por el gobierno, sino por la propia ciudadanía. Ahora, esperar, sin embargo, es demasiado. La otra alternativa es que se imponga el gobierno con su diálogo, que tampoco creo. No se va a dar ese proceso. Tiene que haber una combinación de ambos factores. Y en la medida que avanza más el tiempo, el factor fuerza adquiere una mayor significación, más allá del deseo. Vale decir que el gobierno va a tener que implementar la fuerza, quiera que no, en la medida que vaya incrementándose o persiste el conflicto que vivimos. Ahora, si esto sucede, van a haber las complicaciones que se conocen. Se va a imponer por la vía de la fuerza, se va a restituir el Estado de Derecho, se va a restituir la democracia, con un costo social muy elevado. Como decíamos, no solamente con una economía destrozada, sino también con varias bajas. Bajas que se están dando ya y que el gobierno quiere evitarlas, pero que se están dando irremediablemente. Va a cambiar solamente la significación y la forma de cómo se producen esas bajas. Ahora, el triunfo de la democracia, el triunfo del Estado de Derecho, que está ya en los suelos, ha sido pateado, pero de mil maneras, recuperarlo va a costar mucho. Y nosotros no percibimos en la voluntad del gobierno ninguna probabilidad de perspectiva futura. El gobierno parece que se mide en función a los datos momentáneos, algunas estadísticas, que no tiene un equipo fuerte, que no tiene una planificación a fondo, y lo que habría que pedirle al gobierno es que haya esa planificación. Ahora, el gobierno solito no va a resolver nada. Rodrigo Paz, por mucho que hable 100 veces y repita diálogo, como dijo Bolivia, no va a pasar absolutamente nada excepto seguir en el conflicto. ¿Qué requiere Rodrigo Paz? Dotarse de una musculatura política que el día de hoy no la tiene. En un primer momento, yo creía que esa musculatura política podía darse a partir de la unidad de todos los factores que fueron elegidos por el pueblo en las elecciones de octubre. Vale decir, con nombre y apellido, Rodrigo Paz Pereira, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa. Pero no quieren. Si tú te fijas, están peleando entre ellos. Y quien debe estar aplaudiendo en el Chapare es Evo Morales,
porque no lo tocan a él, lo dejan en su feudo y mientras tanto la oposición, porque son unos opas, se pelean, el oficialismo, podríamos decir, con una parte de la oposición, se pelean. Entonces, ¿qué debe hacer Rodrigo Paz? No es seguir como está. Tiene que nombrar un gabinete político. La política se resuelve con política, no se resuelve con jueces ni con fiscales. Debe tomar decisiones políticas y una de ellas es cambiar su gabinete con una presencia política sólida de quienes escojan ellos, de gente con experiencia, de gente con conocimiento. Ese giro político que deberá encontrar una salida a la crisis actual y que va a ser con mecanismos de fuerza, tiene que encontrar un otro elemento. Componer una bancada de parlamentarios en la Asamblea Legislativa, de tal manera que las iniciativas políticas que tome ese gabinete sean refrendadas democráticamente por esa Asamblea Legislativa. Ahora, dentro de esas tareas, hemos señalado, es urgente, eso tiene que hacérselo hoy, mejor si era ayer, pero no se puede hoy, tiene que, en primer lugar, tratar de aprobar las leyes de transición que plantea el gobierno, pero más que ello, lo importante el día de hoy no es la respuesta económica en este instante, sino la respuesta política. Se tiene que procesar al vicepresidente Lara por ser una de las cabezas de la conspiración. Lara está dañando irremediablemente a la democracia y Lara ha cometido delitos en el ejercicio de sus funciones o ha incumplido con el mandato de la Constitución Política del Estado. Entonces debe ser instalado un juicio de responsabilidades en su contra y apartado del cargo. Si tú te das cuenta, entonces, políticamente se van allanando los diferentes caminos y ese será el momento en el cual el Estado tenga una participación de fuerza respecto a todavía los remanentes que puedan haber en esta conspiración, con una decisión final que es inevitable. Aunque yo he escuchado a varios analistas, amigos, colegas, dicen, no, eso no hay que hacer porque sería peor. Peor de lo que estamos no creo que vaya a estar la situación. ¿Y qué es lo que se propone? Evo Morales debe ser aprendido. Y el Chapare debe ser intervenido y retornar ese territorio chapareño al Estado boliviano. No puede haber un Estado dentro del Estado. No puede haber un espacio donde el Estado boliviano no tenga presencia y su autoridad no tenga validez. Estamos ya en una situación de tribu. Hay que salir de esta condición de tribu y establecer un proceso de recuperación del Estado boliviano, pero con estas medidas de fuerza que son inevitables, no por decisión del campo democrático, sino por decisión de los conspiradores que ni siquiera tienen una propuesta ideológica clara, una perspectiva, simplemente quieren tumbarlo a Rodrigo Paz y quieren que retorne Evo Morales. ¿Para qué? Para que en el gobierno hagan lo de siempre. Presten, constituyan un Estado narcodelincuencial que favorezca las diferentes actividades que tienen ellos a lo largo y ancho del mundo. Con un aditamento. Esto que está haciendo Evo Morales es una estrategia continental. Una estrategia continental que quiere reponer el socialismo del siglo XXI, pero no para construir un proyecto, sino para esto, para el narcotráfico, para las acciones delincuenciales. E imagínate cómo sería un gobierno que va a encontrar la resistencia ciudadana, va a ser una de las dictaduras más brutales y salvajes que llegue a tener Bolivia. Por eso la gente se opone y es por eso que yo creo que Evo Morales no va a tener éxito, pero no basta dejarlo en el Chapare. Hay que cerrar esa etapa de la historia de Bolivia apresando a Evo Morales. Muy bien, un análisis clarísimo, por eso me encanta tenerlo como siempre, como un invitado especial en nuestro programa, Germán Gutiérrez. Muchísimas gracias, un abrazo grande y va a haber un segundo capítulo para seguir analizando esto y para ver qué es lo que va a ocurrir en ese intento del gobierno de conseguir musculatura política, quienes serían sus aliados, pero lo dejamos para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Germán, mil gracias, hasta una próxima oportunidad. No, por el contrario a ti, un fuerte abrazo y el mayor de los éxitos. Buenas noches. Buenas noches, hacemos una pequeña pausa y ya retornamos, aguárdenos.